Bueno, sigue el doctor Sinara con tratamiento y prevención del tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer. Bueno, yo les voy a comentar hoy lo que es el prevención y tratamiento en el tromboembolismo, en la enfermedad tromboembólica en el paciente que cursa una enfermedad neoplásica, que bueno, que es un desafío para todos los hematólogos y el personal que está involucrado. Lo que hay que tener en cuenta a veces uno cuando diagnostica tanto la trombosis como la enfermedad oncológica, siempre tener presente eso de que uno habla de la asociación entre la enfermedad tromboembólica y la neoplásica. Porque muchas veces aparece la enfermedad oncológica y después aparece la trombosis, y otras veces aparece la trombosis primero y encontramos la enfermedad neoplásica. Por eso se habla de la asociación. Los pacientes que tienen una enfermedad oncológica tienen entre 4 y 7 veces más probabilidades de tener un evento tromboembólico, y que ese evento tromboembólico ocurra durante el transcurso de su enfermedad oncológica significa que va a tener va a encontrar la segunda causa de muerte después de la misma enfermedad oncológica. Uno tiene que pensar que la incidencia o el riesgo acumulado de trombosis en el paciente oncológico es como si fuera la pista de una montaña rusa, donde el paciente cuando se diagnostica lo internan, y cuando lo internan se inicia el ascenso en esa montaña rusa donde va a aumentar su riesgo tromboembólico. Cuando realice el tratamiento, la enfermedad tromboembólica se vaya controlando, va a descender, pero bueno, cuando se acerque al final de su vida, el riesgo tromboembólico va a volver a aumentar. En lo que vamos a charlar más o menos en el encuentro es revisar un poco lo que es la fisiopatología, ver el diagnóstico, hablar qué es lo que están en las guías en las últimas actualizaciones, y bueno, cómo estas guías van a influir en la práctica nuestra cotidiana. La fisiopatología, bueno, siempre aparece la tríada de Virchow, que es donde tenemos el estado de hipercoagulabilidad, éstasis venosa o éstasis sanguínea y el daño endotelial. En el caso del paciente oncológico, lo que vamos a agregar, que por ahí no está presente en el paciente común que no tiene una enfermedad oncológica, van a aparecer las noxas que tengan que ver con su tratamiento, que van a terminar provocando daño endotelial. Y lo que va a aparecer ahora también con bastante frecuencia, lo van a empezar a escuchar, es todo lo que tiene que ver con el factor tisular, exosomas, que son fragmentos de la célula oncológica que se liberan a la circulación, que contienen en su interior factor tisular, y eso es uno de los parámetros que se está siguiendo para tratar de estratificar un poco más el riesgo de tener un evento tromboembólico que presentan estos pacientes. También, como la enfermedad tromboembólica es la enfermedad oncológica, perdón, es una enfermedad inflamatoria, también va a haber aumento de interleuquinas, va a aumento del factor de necrosis tumoral. Todo eso va a generar un fenómeno inflamatorio que en forma indirecta va a contribuir a la trombosis, y ahí van a entrar a aparecer, cuando ocurre el fenómeno trombótico en la cascada de coagulación, cuando se activa el factor 10, activa la trombina, se empiezan a liberar fragmentos de trombina en esa reacción, y ese fragmento, que se llama fragmento 1+2, también lo van a escuchar como un marcador probable, un biomarcador de riesgo tromboembólico. Generalmente la fisiopatología van a ver que es más o menos similar al paciente que no tenga una enfermedad oncológica, pero con algunas cuestiones agregadas. Vuelve a estar el von Willebrand, como está también en el paciente sin enfermedad oncológica. Está también lo que es la misma inflamación. También lo que aparece en el paciente oncológico es la compresión del flujo sanguíneo. Por ejemplo, una lesión ganglionar que crece en una lesión, un tumor de ovario, que comprime el flujo venoso, que también contribuyen a que pueda surgir un fenómeno tromboembólico. Los factores de riesgo cuando uno habla de factores de riesgo, va a tener en cuenta al paciente, a la enfermedad tumoral y todo lo que tiene que ver con el tratamiento. Del paciente nos va a interesar la edad, su peso, el índice de masa corporal y las comorbilidades que tenga. Esas comorbilidades van a influir en la elección del tratamiento que tengamos y van a facilitar o no las trombosis, por si agregan periodos de internación, qué influencia tienen. El origen de las enfermedades oncológicas, ustedes habrán escuchado que por ahí hay determinados tipos de tumores por su localización
que generan más fenómenos tromboembólicos, como son el tumor de páncreas y el tumor de estómago, que son los que más incidencia provocan de enfermedades tromboembólicas. Pero también el tumor de pulmón, de ovario, a veces tienen una cierta más probabilidades que los otros tumores en general. La histología, donde los adenocarcinomas también tienen habitualmente más fenómenos tromboembólicos, y cuando uno detecta metástasis o una extensión de esa enfermedad oncológica, eso también agrega un mayor riesgo tromboembólico, que tiene que ver un poco con esa liberación de exomas. Es uno de los mecanismos por los cuales las células tumorales dan metástasis a distancia. Entonces, eso es esa la asociación. Después, bueno, como les mencioné antes, el tener que hospitalizarse para un tratamiento, eso agrega riesgo tromboembólico, porque ponemos al paciente en reposo, el paciente sufre un estado inflamatorio, se estresa, y bueno, la quimioterapia misma, que hay algunos medicamentos, especialmente los que son antiangiogénicos, y los inmunomoduladores, que por ahí se usan, no solo en hematología usamos, en una enfermedad como el mieloma, que agregan riesgo tromboembólico, y las intervenciones como la colocación de catéteres, las cirugías, también tienen una cierta influencia en aumentar bastante el riesgo de trombosis. ¿Cómo hacemos para detectar en cuanto al laboratorio, digamos, qué parámetros nos pueden influir en esto? Hay varios biomarcadores que están, algunos ya conocidos y otros que están en estudio, donde tenemos, por ejemplo, los parámetros hematológicos como la cantidad de plaquetas y el número de leucocitos, tienen influencia en general fenómenos tromboembólicos. La detección de P-selectina, que es una de las, junto con, después vamos a ver el score de Corana, que es una de las correcciones que se le hizo fue agregarle la P-selectina y el dímero D, que el dímero D tiene una particularidad porque el paciente oncológico va a tener de por sí el dímero D elevado, porque uno, o sea, no nos va a servir como predictor sí como predictor negativo como siempre, pero que tenga el dímero D alto no nos indica que tenga una trombosis, puede ser una enfermedad oncológica misma. Sí ponen un punto de corte de 1,4 para darle cierta importancia, y en algunas guías hablan de más de 4, más de 4.000, donde cuando el dímero D es más de 4.000 es muy probable o altamente probable de que tenga un fenómeno tromboembólico. Los fragmentos 1 más 2 de protrombina que les mencionaba antes, el factor 8, que bueno, ahora también se le está dando bastante importancia, pero fíjense que el valor de factor 8, que uno piensa en un factor 8 elevado, diría que yo más de 100, 150, acá hablan de 230, 232% de factor 8, o sea, valores bastante más elevados. Después, bueno, el factor tisular, los exomas y las micropartículas, que esos son los que están en la punta como predictores, como biomarcadores predictores. Y esto es lo que se llaman netoses, que son las trampas extracelulares de los neutrófilos, que son redes que construyen con ADN entre neutrófilos entre sí y actuarían generando fenómenos trombóticos. Y después, bueno, el interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que también serían biomarcadores de inflamación. Cuando uno quiere evaluar el riesgo, siempre aparece en el paciente oncológico lo que es el score de Corana, donde este score tiene en cuenta cuestiones que uno la puede determinar con un laboratorio sencillo y con el interrogatorio del paciente. Tiene en cuenta el sitio de la enfermedad oncológica, la cantidad de plaquetas que tiene al inicio del tratamiento, el nivel de hemoglobina, la cantidad de leucocitos y su índice de masa corporal. Y en base a eso se genera un score teniendo en cuenta, todos valen 1 en cuanto a puntaje, excepto lo que es los tumores de alto riesgo, como son el de estómago y páncreas, que esos tienen un valor de 2. Cuando un paciente tiene un score de Corana mayor de 2, significa que tiene a los 6 meses más o menos un 10% más de probabilidades de tener un fenómeno tromboembólico, y al año 20% de tener ese fenómeno tromboembólico. Por eso se lo toma generalmente al score ese como más de 2, como a veces indicación de un tratamiento de profilaxis, de profilaxis, no de tratamiento. Un score nuevo que surgió, ya surgió hace bastante, pero bueno, ahora está en estudio, que es el OncoTEV, donde se tiene en cuenta el score de Corana, pero además se agrega que haya enfermedad metastásica,
que tenga por algún fenómeno de compresión vascular, como les mencionaba por ahí las adenopatías que comprimen una vena ilíaca, por ejemplo, y que tenga antecedentes de trombosis. Y en base a eso lo estratifican en 4 grupos, donde en la gráfica esta se ve cómo este score, el ONCOTEB, estratifica un poco mejor en cuanto a riesgo a los pacientes. Porque el score de Corana, los pacientes, solo los que se separan bastante de las curvas del riesgo estándar, digamos, es los que tienen más de 2 de score de Corana. En cambio, acá en el ONCOTEB, ya cuando tiene 2 o más de 2, los pacientes esos tienen ya alto riesgo de fenómeno tromboembólico, y las diferencias estudiadas en cuanto al riesgo trombótico son significativas entre los grupos. Que uno lo que persigue a veces con estos biomarcadores y los scores es tratar de poder diferenciar pacientes, separarlos de esa masa de pacientes para poder tomar alguna conducta activa si lo precisa. En cuanto al diagnóstico, no es muy diferente del diagnóstico común: la ecografía Doppler para la trombosis venosa profunda, la angio-TAC cuando uno sospecha una embolia de pulmonar, el dímero D, que bueno, en este caso, como dijimos antes, tiene una utilidad limitada. Y como se mencionaba antes, el estudio a veces en las trombosis que son extensas, estudiar los vasos profundos, una venografía por resonancia, o si no la angio ¿cómo se llama? Con secuencia venosa, para ver si hay un compromiso superior al que estamos viendo por ecografía. En cuanto al tratamiento, bueno, ha surgido evolución también, como mencionaba Cecilia, en lo que es en la enfermedad embólica sin enfermedad oncológica, donde pasamos de la era de heparina sola en el 2003, donde el ensayo SECLOT mostró que el hacer heparina en los pacientes oncológicos reducía la recurrencia de la enfermedad tromboembólica, que como el paciente generalmente va a tener un transcurso de su enfermedad por varios años, digamos, lo que nos preocupa en el tratamiento es esa recurrencia. De si uno suspende el tratamiento, si lo mantiene, con qué evita esa recurrencia. Después, con el surgimiento de los DOAC, aparecieron el uso del edoxaban y del rivaroxaban en el 2018, y con el estudio Caraballo, en el 2020, el APIXA. En esto, el APIXA, como también mencionó Cecilia, en lo que es la enfermedad tromboembólica, tiene como ventaja de que no aumenta tanto el riesgo de sangrado. Sí lo hacen el rivaroxaban y el edoxaban. Entonces, en el paciente oncológico, uno lo elegiría, sobre todo si el paciente tiene un compromiso de enfermedad gastrointestinal o geniturinaria, donde ahí el rivaroxaban y el edoxaban estarían casi contraindicados. En las guías ASCO y ASH de 2023 proponen como anticoagulantes de elección los DOACs para facilitar eso del manejo ambulatorio, por esto de la hospitalización que aumenta el riesgo tromboembólico. Eligen principalmente el apixaban por ese menor riesgo de sangrado, el riva con las precauciones que dijimos, igual que el edoxaban. La heparina sigue siendo segura y bueno, el riesgo de sangrado tiene bajo riesgo de sangrado, pero tiene el inconveniente muchas veces un costo superior y la necesidad de la inyección del paciente es más agresiva, digamos. En cambio, el otro es un tratamiento bioral. Y en cuanto a la extensión del tratamiento, aconsejan por lo menos 6 meses, pero en caso de que la enfermedad oncológica siga activa, uno debería continuar con el tratamiento porque la causa tromboembólica está ante nosotros, digamos. Y sí, muchas veces las guías uno las sigue, digamos, pero siempre hay que adaptarlas al paciente. Si el paciente tiene, no sé, por ejemplo, una de las causas a veces de trombosis son los linfomas. Si yo tengo un paciente con un linfoma de células grande que hizo una quimio de alta intensidad y está pancitopénico, que tiene 10.000 plaquetas, no lo voy a anticoagular en ese momento. Pero siempre adaptando, no ser tan riguroso con la guía, pero bueno, para que nos guíe, pero no que marque si así el destino. En cuanto a las profilaxis, también el inicio de las profilaxis empezó con el estudio de Noxacan, con el uso en el 1997 con la heparina, donde mostró que la heparina de bajo peso molecular era superior a la heparina no fraccionada.
y se indicaba en todo paciente que se hospitalizaba y en pacientes quirúrgicos que tenían alto riesgo tromboembólico. Después apareció el score de Corana, que vino a poner un poco de luz en esto de a qué paciente se hacía profilaxis, sobre todo en el manejo ambulatorio. Y ese score, bueno, fue en el 2008, donde se inició profilaxis en los pacientes que tenían un score de Corana mayor de 2. Después apareció un score que se llamaba CAT, donde se agregaba la P-selectina y el dímero D como otro factor extra a veces para estratificar un poco mejor a los pacientes. Y ahí aparecieron dos estudios, el Aberd y el Cassini, donde se comparó no a Pixa contra dalteparina, como habían sido los otros, sino a Pixa placebo y Riva placebo, donde se mostró que también eran efectivos, pero bueno, generaban efectos más sangrado, y el Rivaroxaban, con la dosis de 10 miligramos día, tenía bueno, una efectividad dudosa, digamos, pero bueno, antes que nada se podía indicar como profilaxis. Si no, el Apixaban serían 2,5 cada 12 horas. Tener en cuenta en el paciente que está haciendo inmunomoduladores o antiangiogénicos como el bevacizumab, esos pacientes deberían hacer tratamiento de profilaxis, como a veces nos ocurre a nosotros con los pacientes con mieloma que hacen talidomida y que tienen que hacer en algunas situaciones profilaxis. Las guías ASCO 2023 y ASH 2023 dicen que no se recomienda profilaxis de rutina en los pacientes ambulatorios, sí los que tienen un Corana más de 2, más otro factor, que esto tiene que ver con el score que vimos ese Oncotep, donde aparecen las metástasis quimiointensivas, las cirugías, donde uno haría profilaxis, y las dos drogas de elección en cuanto al ambulatorio son el Apixa 2,5 cada 12 horas, Rivaroxaban 10 miligramos cada 24 horas, y en el paciente que está internado o ante la recurrencia de fenómenos tromboembólicos, enoxaparina de 20 miligramos. Y la duración de tratamiento, siempre se mantiene la profilaxis mientras la enfermedad oncológica esté activa. En los pacientes hospitalizados se recomienda de rutina, a diferencia de la que era en ambulatorio, la elección primera va a ser enoxa 40 miligramos día, excepto que tenga falla renal o alguna alergia. Y en caso contrario, uno utilizaría heparina no fraccionada, 5.000 unidades cada 8 horas, excepto por ahí en los pacientes muy delgados, donde uno podría hacer cada 12, pero si no la indicación es cada 8, y el Fondaparinux. Que el Fondaparinux en los estudios no ha tenido tan buenos resultados como la enoxaparina, pero cuando uno no puede hacer enoxaparina lo podría indicar. En el caso de cirugía oncológica se recomienda la profilaxis perioperatoria, sobre todo cuando la cirugía es abdominal o pélvica, y en esos casos aconsejan utilizar heparina de bajo peso molecular y heparina o no fraccionada, y aconsejan una profilaxis extendida de hasta 4 semanas en pacientes que tienen alto riesgo tromboembólico. Y en cuanto a las complicaciones, porque estos tratamientos, tanto el tratamiento como la profilaxis no están exentos, lo más frecuente son las hemorragias, no lo más frecuente, pero una de las más temidas es la hemorragia, que se presenta entre un 5 y 10% de los pacientes. Puede haber hemorragias, sobre todo las que se temen son las hemorragias mayores y las no mayores, que son clínicamente relevantes, como la que pueden llegar a ser invalidante o aumentarle la comorbilidad al paciente. Y los factores de riesgo de que ocurra una hemorragia tienen que ver con el tipo de la enfermedad oncológica, por ejemplo, los tumores gastrointestinales, pulmonares y geniturinarios. Y en los tratamientos oncológicos, la quimio, la radioterapia. Y hay que tener en cuenta las interacciones medicamentosas y después, en el paciente con insuficiencia renal y hepática, que si uno no ajusta las dosis y demás, aumenta el riesgo de tener una hemorragia. Otra complicación que podemos tener es la falla del tratamiento, que eso ocurre entre un 6 a un 12% en el paciente oncológico, que tiene que ver generalmente con los estados esos protrombóticos persistentes, sobre todo en el paciente con una enfermedad oncológica avanzada, que
recurramos por algún motivo, tanto sea por desconocimiento, por una cuestión de que el paciente no puede hacer la dosis, el uso de dosis subóptimas, y en el caso de recurrencia de la enfermedad tromboembólica en el paciente oncológico, uno debería tomar la opción de hacer heparina de bajo peso molecular, no rotar de anticoagulante. Si hay estudios donde después de un tiempo uno podría cambiar, pero en el tratamiento inicial sería rotar a heparinas de bajo peso molecular. Después el más frecuente es el síndrome postrombótico, que se da entre un 20 y un 50% de los pacientes, o sea, la mitad de los pacientes oncológicos que veamos con trombosis van a tener probablemente un síndrome postrombótico. Y eso se ve sobre todo, los factores de riesgo son que el tromboembolismo sea proximal, que el tratamiento haya sido inadecuado, que haya tenido esa enfermedad tromboembólica inicial, mucho compromiso, mucha extensión y que bueno, no hicimos hemodinamia y por ahí que persista. La recurrencia de la enfermedad, mientras más eventos tengamos, más probabilidad va a ser de que ocurra un fenómeno tromboembólico y que haya edema persistente por una cuestión de daño vascular o compresión mecánica. Y la prevención, el síndrome postrombótico, no tenemos mucha forma de evitarlo, pero sí el tratamiento temprano, la dosis adecuada. Y las guías recomiendan el uso de las medias elásticas y compresión graduada. A veces ayudan, sobre todo en miembros inferiores, a evitar estos síndromes postrombóticos. Y bueno, y para terminar, que no para luchar, no simboliza luchar contra los molinos de viento como el Don Quijote, sino que es más estar atento porque los molinos esos a veces están expuestos a brisas y a veces están expuestos a huracanes. En la enfermedad tromboembólica uno está expuesto a las dos cosas. O sea, a veces viene todo tranquilo, uno le da el tratamiento oncológico, hace la profilaxis y va todo bien, y otras veces trombosa a pesar del tratamiento. Entonces, siempre individualizar el tratamiento y el seguimiento del paciente. Y bueno, lo que se viene en cuanto al tratamiento es el uso de estos biomarcadores, que son las micropartículas, el factor tisular y las NET, que son esas trampas que hacen entre los neutrófilos, que esos son los tres marcadores que vendrían en un futuro como marcadores de riesgo de la enfermedad tromboembólica. Bueno, y eso es. No sé si hay preguntas de acá del auditorio. Me voy a fijar. Tenemos una pregunta que nos quedó de la sesión anterior, de Virginia Alonso. ¿Qué anticoagulante recomendarían ante bypass gástrico? Acá, perdón, esto no es oncológico, después. ¿Qué anticoagulante se recomendaría, anticoagulante oral, en paciente con un bypass gástrico? Un segundo, te paso. Así que no se lo iría recomendado. Pero me acuerdo de un paciente que tengo que tiene una gastrectomía parcial y lo charlé con José para ver qué anticoagulante le podría dar, porque tiene un poco de estómago. Obviamente la absorción va a estar disminuida, va a ser parcial, pero antagonista de vitamina K tampoco podía ser porque tuvo un sangrado y entró con un RIN de 8, entonces no quería volver a exponerlo. Y bueno, en ese caso le di a Pixaban, que tiene el menor riesgo de sangrado, con un control más estricto para ver que no haga un evento ni nada. Pero DOAC en paciente con bypass gástrico no. Manga no, bypass completo no se pueden dar, solamente antagonista de vitamina K o heparina. El tema es que como no podemos medir, si bien están hay elementos de medición, está el factor anti-10 específico, así como tenemos para heparina, tenés el anti-10 para Pixaban, el anti-10 para Rivaroxaban. No lo tenemos disponible nosotros, pero está. Que es una forma de medición, pero en todos los trials que se hicieron, en todas las instancias donde se usaron, no se hicieron mediciones y tampoco se recomiendan hacerlas. Entonces, en una situación donde vos tenés una absorción en la cual podés tener dudas que cuánto se puede absorber o no, la realidad es que no deberías usarlo y tendríamos que ir a usar uno que se pueda medir, o sea, una antivitamina K. Un comentario con respecto a la charla de recién Luis, es excelente, muy completa la presentación
y sobre todo metiendo el bocadillo de estos datos últimos que van a ayudar a fortalecer más el tema de la prevención. Y en eso quiero hacer el comentario. Nosotros tenemos, no sé por ahí los que están conectados en el chat y los que están aquí, pero nosotros vemos mucha trombosis y cáncer, demasiada, diríamos. Y eso evidentemente habla de que quizá no se esté haciendo la prevención adecuada. Ayer yo tuve contacto con el grupo de onco de acá del hospital, no sé si habrá alguien conectado por el chat, pero nosotros hemos hecho reuniones con ellos e insistimos siempre en la necesidad. Pues nosotros, por ejemplo, vemos los pacientes oncohematológicos, pero no vemos obviamente los de tumores sólidos. Tampoco es necesario que los veamos a todos para definir si requiere o no anticoagulación. El score de Corana es un score muy simple, es un score clínico, con parámetros que hasta, está obviamente que hoy en el teléfono cualquiera lo puede ver, busca la aplicación, pero si no hasta te lo podés llegar a memorizar, porque son 6 o 7 variables nada más, y está validado en todo el mundo. El Oncotep es buenísimo, no le están dando la bolilla que creo yo se merece. Con Candela somos defensores absolutos del Oncotep, pero el Corana es el que está validado, es el que han usado en todos los trabajos donde se evaluó profilaxis y es muy simple de usar. Y con eso yo no tengo duda de que evitaríamos muchas trombosis que hoy vemos. Entonces creo que hay que trabajar mucho en eso para aplicarlas. Está claramente demostrado que hacer profilaxis en los pacientes que lo merecen disminuye notoriamente la incidencia de tromboembolismo a un bajo costo, porque los anticoagulantes orales directos hoy ya dejaron de ser un cuco en términos de costo. Coincido 100%. Y justamente Candela está conectada y hace una pregunta. Para quienes no la conocen, Candela Vivas es cardióloga clínica, es nuestra especialista en cardiooncología, muy activa. La verdad que el trabajo que hace es excelente, por eso también la sumamos hace poco a nuestro PERT, dándonos una recomendación muy valiosa en estos escenarios complejos. Ella lo que pregunta, Luis, es: ¿indicarían profilaxis ante un viaje prolongado en una paciente con tamoxifeno, una paciente con sobrepeso? Sí. Sí. Acá, Sí, digamos, el resto del auditorio no tiene micrófono, pero están todos aunque no asintiendo con la tuviera, cabeza. no tuviera el antecedente oncológico, sobrepeso, más de 40 años, ya le toca la profilaxis. Bien, y Silvia Scalvi, digamos, hace una pregunta también relacionada al tamoxifeno. ¿Contraindican el tamoxifeno en pacientes que tengan diagnóstico de trombofilia? No. No tiene una contraindicación. Sí depende del paciente si tiene eventos trombóticos, pero no una contraindicación descripta. Perfecto. Seguimos entonces.